Comenzamos el capítulo 25 del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, donde ella nos habla de un tema muy importante, el discernimiento. Es decir, nos señala cuáles son los signos y señales que debemos tomar en cuenta para distinguir cuando en la oración recibimos las hablas de Dios y cuando son formuladas por el entendimiento humano o por el demonio. Podemos hablar en primer lugar de la definición del término discernimiento. Etimológicamente, la palabra discernimiento viene del latín discernere, compuesto de dis, que quiere decir en dos, y de cernere, que significa distinguir. Pero cuando nos referimos al discernimiento en la vida de Santa Teresa, tenemos que ir más allá de lo que etimológicamente significa la palabra. Debemos referirnos al ámbito espiritual y al ámbito místico. El diccionario de la mística nos dice que el discernimiento de espíritus trata de establecer criterios para juzgar sobre la procedencia de las inspiraciones, es decir, para saber si vienen de Dios y de sus ángeles o del diablo, o si proceden del hombre mismo. Cayendo en el propio capítulo 25, la santa nos manifiesta, a partir de una de sus experiencias místicas más fuertes, cuáles son los signos para saber si las hablas son de Dios o no. Y a partir de esta determinación, nos encamina para continuar creciendo espiritualmente. Es así como nos dice en el número 1. Paréceme será bien declarar cómo es este hablar que hace Dios al alma y lo que ella siente, para que vuestra merced lo entienda. Porque desde esta vez que he dicho que el Señor me hizo esta merced, es muy ordinario hasta ahora, como se verá en lo que está por decir. Así Santa Teresa nos da algunos criterios de discernimiento para aplicarlos en nuestra experiencia de oración. Nos dice que cuando vienen de Dios, nos dan gran claridad, iluminan nuestra vida con la luz del Espíritu Santo, dejándonos quietud en el alma. Es decir, es Dios mismo quien ejecuta el trabajo y permite se entiendan, aun cuando parece que no se está en capacidad de comprender lo que se recibe. Es así como nos dice en el número 3. Disponen un alma y la habilita y enternece, y da luz, y regala, y quieta. Y si estaba con sequedad o alboroto y desasosiego del alma, como con la mano se le quita. Y aún mejor, que parece quiere el Señor que entienda que es poderoso y que sus palabras son obras.
Otro criterio que debemos tomar en cuenta acerca de estas hablas, nos dice Teresa, es que nunca se dan en el tiempo que está unida el alma en la experiencia mística del arrobamiento, sino que se dan estas hablas de Dios en la oración de quietud, cuando la persona orante ha recuperado algo de la actividad de las potencias del alma y está más capacitada para recibir este mensaje de Dios, estas hablas de Dios. Si este fenómeno, el de las hablas místicas, es de Dios, entonces sus palabras llegan con poder al alma y están por encima de cualquier formulación humana y de cualquier intento de ignorarlas. Ella nos dice en el número 6, esto otro es que si lo oyésemos es como si lo oyésemos a una persona muy santa o letrada y de gran autoridad que sabemos no nos ha de mentir. Si reflexionamos acerca de este aspecto, podemos percibir una crítica que Teresa insinúa frente a la autoridad intelectual y espiritual de los teólogos y los letrados de su época. Es un claro llamado de atención para detenernos a considerar a quién tenemos en primer lugar en nuestras vidas y ver si ese lugar lo ocupa quien debe hacerlo, es decir, únicamente Dios. En este mismo sentido, las palabras recibidas por Él quedan retenidas en la memoria, grabadas, como un sello en el corazón o un tatuaje en el brazo. Otro criterio de discernimiento que debemos de considerar es el hecho de que estas comunicaciones que vienen de Dios no se oyen con los oídos corporales, sino que el Señor lo revela en el interior de la persona. Aquí radica una gran diferencia respecto al trabajo racional. Si es de fabricación propia, o sea, si viene de nuestra propia inteligencia, o es del trabajo de Dios, de la acción de Dios. Si es el fruto de una vida de oración. Aquí es el mismo Dios quien revelándose y haciéndose entender en un instante lo que a otros le tomaría mucho tiempo. Y aquí la reflexión de la importancia de tener una vida de oración para que sea el mismo Dios el que se revele haciéndonos entender que es el que quiere hablarnos al corazón. Otro criterio que nos señala Santa Teresa de que es Dios es que vaya conforme a la Sagrada Escritura. Es la misma palabra de Dios quien confirma y sustenta la misma palabra de Dios que se recibe en estas hablas místicas. Junto con este criterio, la Santa también propone un remedio ante la incertidumbre y dudas que se pueden generar en este discernimiento. Y así nos dice en el número 10, temer e ir siempre con aviso y tener maestro que sea letrado y no callarle nada. Es decir, como siempre nos va a recomendar Teresa, tener un acompañante espiritual que nos ayude a discernir lo que puede estar pasándonos en la oración.
A partir del estudio de este capítulo, podemos evidenciar el papel fundamental de la oración para no encontrarnos vulnerables espiritualmente y de esta manera realizar un proceso de discernimiento personal a profundidad. Es cuando estamos vulnerables que entran las dudas y temores. Son los momentos de la prueba, pero cuando la prueba es mayor, así también podemos evidenciar el mayor extremo del amor de Dios. Nos dice Santa Teresa: poco es lo que dejáis padecer a quien os ama. Es así como si susurrara en nuestro interior la Santa: nada te turbe, nada te espante. Con el temor es que le dejamos la puerta abierta al demonio para que entre a interferir en nuestras vidas. Pero es con una abundante experiencia de fe, de oración, de confianza, desde el encuentro con el Señor, que recobraremos nuevos ánimos y firmeza para afirmar junto con San Pablo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?